el desarrollo nicaragüense y mejorar la situación de los pobres. Pero para mejorar la educación es importante que haya un consenso nacional, que todos nos pongamos de acuerdo, gobierno, sector privado, partidos políticos, en el tipo de educación que queremos para muchos años, porque vemos que a veces cambia la educación de un gobierno a otro, de un ministro a otro, y eso hace es muy dañino. Entonces, primero hagamos un consenso nacional, luego determinemos qué debe ser priorizado. En Nicaragua se ha gastado muchísimo más que en muchos otros países en la educación superior y muy poco en la educación media y básica, en la educación de los pobres. Entonces, ¿cómo hacemos para gastar más en primaria? Porque la primaria es donde están los más pobres de Nicaragua, en la universidad hay muchos pobres, pero no en la medida que lo hay en la primaria. Entonces necesitamos encontrar un balance y gastar más en educación y hacerla mejor. Entonces establecimos una serie de 11 o 12 recomendaciones para mejorar la enseñanza primaria. Por ejemplo, uno, asegurarse que los niños entran nutridos al colegio y tienen preescolar. Los niños menores de 6 años necesitan entrar con buena nutrición y necesitan entrar con aprestamiento, es decir, porque si no, no van a aprovechar bien la escuela. Otra sugerencia nuestra es que pasar a los primeros 3 grados a los mejores maestros de primaria y pagarles más. Otra propuesta es mejorar el salario docente, de forma que en lugar de cubrir el 46% de la canasta básica que cubre hoy, llegue a cubrir el 75%, pero eso se debe hacer vinculando los salarios magisteriales al desempeño, porque un maestro que da bien su clase, que no tiene faltas de asistencia, merece mejor salario que el que es muy faltón, y este tipo de vínculo no existe. También creemos que es importantísimo darle libros de texto a todos los estudiantes de Nicaragua, sobre todo en secundaria donde no existen libros de texto del todo. Es bien importante y fundamental, y también consideramos que es bien importante introducir las tecnologías modernas, como está haciendo algunas fundaciones nicaragüenses, como los Zamora Terán y otros, de regalar o distribuir XO, laptops educativas, que permiten a los niños tener acceso a cientos de libros en su laptop, trabajar con muchos programas interactivos bien interesantes. El problema es que es un poco caro, pero se podría planear en un plazo de 5 años cubrir la mitad de la primaria. Eso nos costaría alrededor de 4 o 5 millones de dólares anuales. Entonces, ¿cómo lograr financiar todas estas ideas que pueden ser muy buenas? Bueno, quizá la cooperación venezolana está gastando el 3% en educación, tal vez pudiera dedicarse el 10% de ella. Tal vez las universidades podrían asumir la formación de los maestros del ministerio, asumir la formación técnica y de esta forma, sin tocar el 6%, trabajar más en función de la educación básica. Y luego habría que analizar pues dónde se consiguen más recursos, si hay que poner algún impuesto especial, aunque ya Nicaragua está sobrecargada de impuestos, si se podría distribuir dinero de otros ministerios, pasárselos al Ministerio de Educación, ver si aumenta la recaudación, ponerle una cuota a favor de la educación primaria, etc. Estas recomendaciones que están planteando podrían entonces alcanzarse sí y solo si el gobierno destina más plata para la educación, pero vemos que realmente va en retroceso esa inversión. ¿Cómo podrían o qué estrategias se podrían implementar, tomando en cuenta esa baja inversión y el hermetismo que tiene el Ministerio de Educación? Bueno, es un asunto de voluntad política. No hay voluntad política. No ha habido suficiente voluntad política para mejorar la educación primaria. Sí ha habido voluntad política para mejorar la universitaria. Por eso nosotros gastamos en educación universitaria 10 veces más de lo que gastamos en un estudiante de primaria. Doctor, ¿han contrapuesto las propuestas que ustedes están haciendo a las proyecciones que ya presentó el gobierno en educación para 2012? Sí, las estudiamos, pero muchas de las estrategias del gobierno les hace falta establecer su costo. Y ese es el problema con muchas propuestas educativas que hay en Nicaragua, que son una especie de cartas al niño Dios, donde hablan que van a mejorar X, Y y Z, pero no dicen cuánto cuesta hacer cada paso, ni cómo se va a llegar ahí. Entonces, las propuestas nuestras son compatibles en líneas generales con las que el gobierno quiere. Lo único que el gobierno está enfatizando mucho la alfabetización. Nosotros creemos que lo que produce analfabetos es la deserción en la primaria. El niño que se sale de primaria antes de terminar el tercer grado va a ser un analfabeta. Entonces, retengamos a esos niños y no va a haber necesidad de andar alfabetizando adultos. ¿Cuánto debería de invertirse del Producto Interno Bruto para mejorar esto? Acá hay un avance. Actualmente estamos gastando el 5.52% del Producto Interno Bruto en educación. Deberíamos de gastar por lo menos el 7%. Ya con el 7%, que son como 100 millones de dólares más, Nicaragua podría dar un gran salto hacia